Todos, en esta vida, tenemos que perdonar a nuestros hermanos. No importa el dolor que nos hayan causado en momentos como este. Eso es parte de nuestro compromiso en esta vida. Tenemos que aprender a amar y a perdonar, porque eso es lo que nos libera de los sufrimientos que no nos permiten ser felices. El padre Aníbal era un padre de amor, y tenemos que vivir y celebrar su vida como un ejemplar, a la que nada ni nadie podrá dañar. Ni su imagen, ni todo el trabajo que hizo por esta comunidad durante tantos años. No busquemos razones. No señalemos culpables. Lo único que nos ayudará a salir adelante es saber que el responsable recibirá la misericordia de Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonemos un himno en la memoria del Padre Aníbal. Bueno, chicos, hay varios puntos importantes que tenemos que discutir. Primero, Mariela, necesito que trabajemos en algo con relación al nuevo candidato del PRP. Sí, ya tengo varias notas. Ah, muy bien, muy bien. No es para menos. Alejandro. Sí. Me parece que tu columna ha tenido muchas visitas en nuestra edición online, lo que implica que, por la nueva filosofía del periódico, tu columna se va a publicar en la próxima edición. Felicidades. Ya por último, Billy, yo necesito que tú me mantengas informado de todo lo relacionado a la encuesta. ¿Está bien? Eso es todo. Señor director, pasó algo en la parroquia del Oriente, creo que le puede interesar. Alejandro. Sí. Esta noticia es buena para ti. Lo único que nos ayudará a salir adelante es saber que el responsable recibirá la misericordia de Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora entonemos un himno en la memoria del Padre Aníbal. Sí. No, yo ahora estoy en la iglesia, pero si quieres, déjalo ahí en el escritorio de la oficina, que en lo que yo regrese, chequeo eso. ¿Ok? Dale, no, perfecto, está bien. Alejandro, Sí. ¿no te acuerdas de mí? La madre de Freddy, de la escuela. Doña Rosario, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ay, doña Qué bueno Rosario. Me alegra tanto verte. Mire, cuénteme, ¿cómo está Freddy? Tengo muchísimo tiempo que no lo veo, ¿eh? Bueno, pues Freddy igual, con 3 hijos pequeños y separado de la esposa. Lo mismo de siempre, tú sabes. No, yo estoy trabajando en un periódico Mundo Latino, ¿sabes? Ah, ya entiendo. Mundo Latino. Si no es así, no se aparecen por aquí. Bueno, no lo voy a mentir, ni mucho menos después de celebrar la iglesia. Yo estoy aquí porque me interesa mucho saber lo que aquí pasó. Alejandro, no te metas en estos líos. Bueno, yo considero que la gente merece saber qué fue lo que pasó, ¿no? Sobre todo porque muchas personas querían al padre Aníbal, por lo que tengo entendido. Pues no todos. ¿Por qué dicen eso? No dije nada. No me hagas caso. Lo que pasa es que soy una vieja entrometida. Mire, pero parece que fue un hombre que había sido monaguillo, que estaba en la iglesia hace como 20 años, cuando el padre Aníbal era párroco. Y deja eso así. Ya, piensa que fue él y ya. Tú especialmente no deberías meter las narices en esto. Esto te puede traer muy malos recuerdos. Si te voy a ser honesta, ya yo no sé ni qué pensar. El padre Aníbal ayudaba a todo el mundo. Él era un santo. Y Emilio, ¿usted conoce a Emilio? Al muchacho que están acusando. Y Emilio, sí, de una familia intachable. Una familia modelo, de estas familias que participaban en todas las actividades y que donaban su tiempo para ayudar a arreglar la parroquia. Cecilia, la madre, ella ayudaba en todo.
Además, invitaba al padre Aníbal a comer todos los días, todas las semanas. La familia es modelo. Bueno, yo me tengo que ir. Le digo a Freddy que te vi. Sí, sí, me la saluda. Ok. Gracias. Permiso, compañeros, permiso. Quiero presentarles a los nuevos interns. Ella es Amanda y él es Pedro. Primero, no quiero rituales de bienvenida extrañas. Yo sería incapaz. Por otro lado, y para que se lo digan a Billy, que no los vayan a utilizar como si fueran asistentes personales y nada de bromas pesadas. ¿Claro? Aurelio, ¿podemos hablar un segundo? Sí, por supuesto. Sí, mira, es que estoy pensando añadir una comparación de las propuestas realizadas por ambos partidos en los últimos 2 cuatrenios. Algo así como que cumplieron, que no cumplieron. Marila, yo necesito que te enfoques en ayudar a Billy. A Billy. Ujú. ¿Pero en qué puede necesitarme ayuda alguien con las conexiones que tiene él? Porque él tiene las conexiones, pero tú tienes la experiencia y el talento. Solo confía. Así que cualquier cosita que necesiten, ya tú sabes. Gracias. José Miguel, ¿me ayudan a subir el mantel? Muy bien, mis hijos, muy bien. Muy buen trabajo. Dios siempre estará agradecido de ustedes por el trabajo que hacen por Él. Muy bien hecho. Emilio, ¿podría venir a mi despacho? Sí, ahora voy. Está bien, Emilio. Yo soy Alejandro. Gracias por recibirme. Sí, ¿Te contaron por qué solicité hablar contigo? sí. Eres periodista, me dijo mi abogado. Sí, trabajo en un periódico que se llama Mundo Latino. Bueno, allí estoy escribiendo una columna que se llama Incógnita. Así que mi caso es una incógnita. Más o menos. Emilio, me gustaría saber qué estaba pasando por tu mente en el momento del incidente. Justicia. ¿Y qué para ti es la justicia, Emilio? Hacer realidad lo que otros no tuvieron el valor de hacer. No entiendo. Lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y es algo con lo que yo tengo que cargar toda la vida. Entonces no es por justicia. Entonces es por venganza. Quizás celo, envidia, ira, molestia, algo más. Yo he entrevistado a otro tipo de criminales peores que tú. No me comprendo. Es que evidentemente tú no estás preparado para escuchar lo que yo tengo que contar. Porque yo no soy un criminal cualquiera. Yo no tengo más nada que decir. ¡Guardia!
Ya puedo salir. Bueno, padre Teófilo, ¿cómo se siente después de haberse cumplido lo que usted tanto anhelaba durante muchos años? ¿A qué se refiere, Rosario? Que ahora podrá ofrecer la misa de la tarde. Ahora usted es el párroco de la iglesia, no el suplente. Debemos ir a donde el deber nos llame. Aunque eso no quiere decir que debamos ir por ahí compartiendo cierta información. El que nada debe, nada teme, padre. Alejandro es un buen muchacho y sabrá tratar con mucho respeto lo que aquí pasó. ¿Y según usted qué es lo que aquí pasó, Rosario? La sangre llegó al río. ¿Perdón? No, nada, padre. Es que, mire, es que estamos tan consternados con lo que aquí pasó, pero nada, que con su fortaleza nos ha ayudado tanto. Solo debemos ayudar a Dios a cumplir con su propósito en la tierra. Aunque ninguno sepa verdaderamente cuál es el plan de Dios para con uno. ¿Y si el plan de Dios es que se sepa la verdad? ¿A qué verdad te refieres, Rosario? Usted sabrá. Esos son solo suposiciones, Rosario. Aquí nadie sabrá a ciencia cierta por qué Emilio hizo lo que hizo. Ay, no, padre, no. Aquí todos somos culpables. Nunca hicimos nada. Nuestro silencio y la sed de poder de otros hizo que Emilio llegara al borde de toda esta ¿Pero cómo situación. te atreves a hacer semejante acusación? No se haga, padre. Yo llevo aquí mucho más años que usted. Si me preguntan, voy a decir la verdad, sin importarme las consecuencias. Si me preguntan, voy a decir la verdad, sin importarme las consecuencias. ¿Cómo estás? Ven. Sí, ay, no funciona que estoy intentando. Amanda, querida, ¿cómo estás? Ven, acompáñame. Hoy tu vida va a cambiar. ¿Qué? Mira si estás de suerte, que te he llegado como caída del cielo. Lee esto. Hoy tendrás la oportunidad de evitar algo terrible. No entiendo. Claro que no entiendes. Mi amor. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine para que nos vayamos a tomar un café juntos. Mira, yo estoy trabajando y no puedo irme así porque sí, yo tengo un deadline que hacer. Bueno, pero es que ya llegué, no nos podemos tomar un café, esto lo que toma son 15 minutos. Mi amor, yo cuando... ¡Hey! Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Y tú por aquí? Bueno, pues vine a invitar a mi maridito a tomarse un café, pero resulta que él está muy ocupado para mí como siempre. ¿Ah? Porque tú no te escapas conmigo. Claro que sí, claro que sí. Dale, Alejandro, tú ves, que yo nunca te dejo solita. Que disfruten, nos vemos. Ay, qué divino mi marido, la verdad. ¿Todo bien? Ay, todo bien, gracias a Dios. ¿Y las novias? Ahí va. Bueno, aparte de todos los horrores ortográficos que vi en tu borrador, ¿tienes alguna idea de lo que hiciste mal? ¿Para qué me lo preguntas si como quiera me lo vas a decir? Tienes suerte, no tengo tiempo. Mariela, según lo que yo tengo entendido, si yo vuelvo a hacer una columna desastrosa, la culpa va a ser tuya porque eso te toca a ti. Pero
Déjame explicarte algo antes de empezar este tortuoso proceso. Yo no respondo bien a las amenazas. Y solamente estoy haciendo esto porque es mi trabajo. Me queda claro. Perfecto. Ahora, este es el borrador que hiciste del reportaje del gobernador. ¿A ti te gusta el color rojo? Me encanta. Sí, porque es lo único. Todo está rojo. Sí, todo. De ahí no se pudo salvar nada. Bueno, lo importante aquí es que tú me puedes salvar a mí. Me encantaría salvarte de tu miseria. No cojas un chiste, un chiste. Si llega a ser Alejandro el que te hace el chiste, probablemente hubiese... Ay, mira, ni intentes compararte con Alejandro. Mientras a ti te dan el mundo en bandeja de plata. A mí, yo no tengo la culpa de haber nacido donde Mientras a ti nací. te dan el mundo en bandeja de plata, Alejandro ha dejado el pellejo en este periódico y con su trabajo se ha ganado las oportunidades. Así que, por favor, ni te compares. Ay, un poquito de humor, man. Un poquito de humor. Vale, un poquito. Billy, vamos a dejar algo bien claro. Aquí tú no le caes bien a nadie. Tu ropa cara y tus influencias no nos sirven para nada. Y yo soy la única de aquí que no le importa decírtelo en la cara. Eso. Quítame eso de la cara. Eso. Salió del alma. Como yo lo veo, tú tienes dos opciones. Y aprendes algo por ti mismo por primera vez en tu vida. O pasas unos días miserables sin aprender nada. ¿Ok? Gracias, Mariela. Dios mío, qué estúpida. Hola, Mariela. Hola, mamá. Mira, te traigo aquí un email que te llegó del tribunal. De todas maneras, yo te lo reenvié. Cualquier cosita me dejas saber. Gracias. De nada. ¿Aló? Alejandro. ¿Sí? Mira, ¿estás cerca de la cárcel? Sí, ¿por qué? No vas a creer lo que tengo en mis manos. ¿A que no adivinas quién recibió una compensación hace más de 20 años? Una compensación para resolver una demanda fuera de los tribunales. ¿Emilio? No, la madre de Emilio, Cecilia. Wow. ¿Y qué edad tenía Emilio? Era un adolescente. Mira, ¿y tú por qué me estás ayudando tanto? A ver. No sé. Quiero creer en las segundas oportunidades. Eres la máxima. Me acaba de dar la mejor herramienta para hablar con Emilio. Te doy una. Bueno, hacemos algo. Nada, le brindo una ronda, ¿te parece? No, vas a tener que comprar más de una. Porque voy a hablar con el padre Teófilo. Bye. Gracias. ¿Qué haces aquí? No me interesa hablar más. Emilio, yo sé que te debo una disculpa, viejo. Sé que no ha sido fácil, no te ha tocado fácil. Pero me gustaría que, bueno, pues nos sentemos y lo hablemos. Emilio, yo me pongo en tus zapatos, viejo. Y te entiendo. Pero quiero que sepas que todos tenemos un pasado, por muy positivo o muy negativo que sea nuestra niñez. Todos pasamos por algo. Todos tenemos un recuerdo. Y te entiendo perfectamente porque yo también era monaguillo. ¿Fuiste monaguillo? Claro, hace mucho tiempo, hay cosas que no recuerdo, pero sí pasé por esa bonita experiencia. ¿Pero fuiste monaguillo de la parroquia del Oriente? No, de otra parroquia. Y básicamente hacía el mismo trabajo que tú, que organizar que todo en la iglesia estuviera perfecto, facilitar las herramientas al padre, contar las hostias, bueno, todo el trabajo que uno desempeña día a día, ¿no? Bueno, dudo mucho que hayas hecho exactamente todo lo que yo hacía apenas. Porque tú tenías otra responsabilidad.
puedo ayudar, padre? Acércate. Ven. Solo quería felicitarte por ser tan servicial. De buen monaguillo. Tú sabes, todos tenemos secretos. Y los guardamos por amor. Son de signos divinos. Digamos que tenemos algo en común, que fuimos monaguillos. Eres un buen muchacho y obediente. Eres un buen muchacho y obediente. Entonces, ¿tú crees que el padre Aníbal haya abusado a otros niños? Estoy seguro de eso. Uno de ellos se suicidó 5 años después. Estoy seguro que pasó por las manos del padre. Ya uno crecía y él se interesaba en los más jóvenes. Lo mismo, las mismas atenciones que tenía conmigo empezó a tenerlas con ese nene. ¿Qué pasó con la demás? ¿Tú sabes de eso? Wow. ¿Cómo te enteraste de esa información? Bueno, ese ha sido parte de mi trabajo. Gracias a ello pude entender que no eres un simple criminal. En esos casos lo que uno jamás espera es que te traicionen tus padres. Emilio. No sé dónde meter la cara. ¿Cómo estás, mami? Tú no tienes la menor idea de lo que sufro al pasar por cualquier lugar y que me identifiquen como la madre de un asesino. ¿Para qué viniste entonces? ¿A regañarme como siempre? ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? Tuviste la oportunidad de ayudarme y preferiste callar. Aceptaste el dinero, no me protegiste. ¿Y qué se supone que hiciera? Protegerme, no meterlo en la casa. Tú lo invitabas a cenar y yo te dije lo que me pasó y como quiera lo metías a la casa. Yo no tengo la culpa. Una buena madre no abandona así a su hijo. Buenas tardes. ¿Puedo ayudar en algo? Buenas tardes, padre. No la había visto por aquí anteriormente. ¿Es nueva en la comunidad? No. Soy reportera del periódico Mundo Latino. ¿Usted sabe algo sobre la muerte del padre Aníbal? No sé nada. Es impresionante la manera en que murió un hombre tan querido por la comunidad. Dios se encargará del pecador. Nosotros lo perdonamos. ¿Para eso vino? No, hay algo que no está claro. Emilio Delgado hizo unas acusaciones muy serias en contra del padre Aníbal. El asesino confesó su pecado. No sé qué usted hace aquí. Debería ir a ver la represión. Aquí no encontrará nada, se lo aseguro. Quisiera saber sus comentarios, padre, sobre las acusaciones de abuso sexual en esta parroquia. Y quisiera saber qué hizo usted para detener el abuso. ¿Hizo algo? No tengo nada que hablar sobre ese asunto. Entiendo. ¿Y esa siempre ha sido su postura ante las acusaciones? No comentar nada. Señorita, ya le dije que no voy a decir nada sobre eso. Y continúa
continuamos con el silencio. ¿Cuántos jóvenes fueron expuestos al padre Aníbal? No tengo tiempo para más preguntas. Y le agradecería que dejara de hostigar a los miembros de esta parroquia. ¿Qué ha hecho usted, padre, para cumplir con su voto de obediencia? No tengo más declaraciones para usted. Señorita, ¿usted conoce a Alejandro? Sí. ¿Yo la conozco? No, Rosario. Yo soy Mariela, del periódico El Mundo Latino. ¿Yo podría hacerle alguna pregunta? ¿Sí? ¿Usted sabe algo sobre los alegatos de abuso en esta parroquia? ¿Abuso? Sí, eso lo sabía todo el mundo aquí. El padre Aníbal tenía unas costumbres bien raras. Bueno, esos dos padres se odiaban mutuamente. ¿Y por qué se odiaban? ¿El padre Teófilo trató de detener al padre Aníbal? No, lo que pasa es que el padre Aníbal no quería que nadie más fuera el párroco de esta iglesia y no dejaba que ninguno de los otros padres ofreciera la misa. Esos dos, pero se odiaban a muerte. Principalmente el padre Teófilo al padre Aníbal. Usted no sabe las griterías y las discusiones que yo escuchaba. Era como un matrimonio. Ay, Dios, perdóname, Diosito, perdóname. Pero era así. ¿Y por qué Emilio tomó la justicia en sus manos? Bueno, yo no sé. Esta parroquia es una caja de sorpresas. Esta parroquia es una caja de sorpresas. ¿Cómo andas? Bien. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué averiguaste? No lo vas a creer. Bueno, después de saber que me vas a ayudar en todo, yo creo cualquier cosa. Cuéntame, a ver. Bien, fui a la iglesia Ajá. y conocí a un personaje raro, pero bien interesante. Ella se llama... Sí, yo sé quién es. Ella es la señora Rosario. Ella. Y me dijo que te conoce. Claro, yo estuve con su hija hace muchísimo tiempo. Y es tan peculiar como Billy. No, son muy distintos. Sí. No, y tuve el placer de darle unas clases de periodismo básico a la nueva mascota del Mundo Latino. Wow. Te compadezco. Sí. Bueno, volviendo a Rosario. Resulta que en la parroquia del Oriente había una guerra interna. El padre Aníbal no era ningún santo y siempre estaba en una lucha con el padre Teófilo, quien obvió contarnos ese pequeño detalle. No, pero qué detalle, ¿no? Yo creo que como parte de esa lucha, el padre Teófilo manipuló al padre Aníbal con todo esto de las acusaciones de abuso sexual. Mira, ¿te enteraste de lo que dice el horóscopo tuyo de hoy? Esta noche va a ser espectacular. Así que a gozar. ¿Con quién? Ay, con Alejandro. Está bien, perdón, no diga nada. Ajá, Alejandro y yo somos amigos y ya. Ay, es que hacen una pareja, se ven tan lindos. Parecen una pareja de detectives. Ay, ¿de qué hablas? ¿Suelta ese chisme? No, de nada, riéndonos aquí de nosotras mismas. Oye, cambiando el tema. No nos podemos ir porque viene el karaoke. Ay, no. Ay, pues yo vine el día correcto. Me encantó. Hey, mujeres, disculpe la tardanza, pero bueno. Hay hombres que se tardan. Ay, mi marido siempre. Mira, espero que nos hayan tomado todo y nos hayan dejado algo, ¿no? Para nosotros también disfrutar. Ay, me encanta. Nena, disimula.
¿Tú quieres un trago? Sí. No, Tom, yo estoy. Ya tenemos. Sí, yo estoy bien, sí. Monchi. Oye, Alejandro, ¿cómo te va en tu columna? Bien, ha sido un éxito, gracias a mi nueva salvadora a partir de hoy. Ay, no es para tanto, que lo estoy ayudando en la columna de ahora a un nivel investigativo. Un nivel profesional, gracias. Está haciendo buen trabajo, está haciendo buen trabajo. Y para tanto. Felicidades. Yo- El próximo ganador del Pulitzer. Voy a contar contigo. Salud. Salud. Afortunado, salud. ¿Y qué está bueno? Sí. ¿Y qué pasó con la muchachita esa que tú andabas la otra vez? Ya te he dicho varias veces Tu mamá me dijo que yo esa era soy tu novia. muy chiquita. ¿Ah? A ver, no te molestes, pues, no te molestes. Era un chiste. Mira, Gaby. Tú sabes que últimamente yo he tenido mucho trabajo, ¿sabes? Y yo sé que, bueno, a mí se me ha hecho un poco difícil con tantas cosas, pero te prometo que vamos a hablar más. ¿Lo dice en serio? Claro. Claro que lo digo en serio. Mira, es más, vamos a hacer un plan. Bueno, vamos a ir a la playa, vamos a ir al parque, vamos a ir a comer helado, vamos a comer pizza si quieres y terminamos comiendo otra vez helado. ¿Te parece? Sí. Lo prometiste. Prometido. El próximo ganador. Voy a contar contigo. Salud. Emilio, ¿te parece si resumimos esta historia de una vez? Sí. Según lo que tengo entendido, el padre Aníbal no tenía muy buena relación con el padre Teófilo, ¿es cierto eso? Sí, ellos tenían su diferencia. El padre Aníbal no quería que el padre Teófilo diera ninguna misa. Yo creo que era porque él tenía miedo de que a los feligreses le encantara el sermón del padre Teófilo. Y otra cosa, Emilio, en detalle, ¿qué pasó en la oficina? Emilio, hacía años que no te veía. No pensabas que iba a volver. Volví. A cobrarte lo que me hiciste. ¿A cobrarme de qué tú hablas, Emilio? Yo sé, tú sabes. Emilio. Yo quiero que todo el mundo sepa lo que tú hiciste. Emilio, tú estás confundido. Yo no estoy confundido, no me digas que estoy confundido. Porque tú sabes muy bien lo que hiciste. Yo solo he querido ayudarte a ti y a tu familia, Emilio. Ayúdame a mí, cabrón. Ayúdame a mí. ¿Y lo que te pasa? ¿Estás loco? Por favor, tú me lloraste, cabrón. Admítalo. Confiésalo.
¡Confías ahora! Ni tu madre te quería. ¿Y qué haces ahora, ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a gritar? ¿Ah? ¿O vas a llorar como cuando eras un niño? ¿Ah? Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres leer la columna? Y traje vino para que comas. No puedo contigo. Definitivamente no hubiese podido lograr eso sin ti. Me quito el sombrero. Dame acá. Gracias. ¿Puedo No me pasar? relajo. Ven, entra. Permiso. Ante los ojos de la sociedad, Emilio es un criminal. Pero ¿quién miró a través de sus ojos? ¿Quién se detuvo por un segundo a ver las razones de sus actos? No puedo aplaudir lo que hizo Emilio, pero repudio igual o más a los que abusan de niños y niñas escondiéndose debajo de una sotana. Es abominable. Emilio está pagando su crimen, pero ¿cuántos quedan impunes escudándose tras la fe? En este caso, en la casa de Dios, más pudo el silencio que la acción justa.